Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Iván Gabriel Lupinachi, soy ayudante en la cátedra del Dr. Goldín. En este caso, como adjunto se encuentra el Dr. David Rodríguez. Espero que estén muy bien. Eh, Voy a tratar de adentrarme en la segunda parte de la clase que empezó a abordar el Dr. Rodríguez el día viernes. Él les mencionó lo que es la primera parte de lo que es el derecho colectivo del trabajo y les dio también los fallos AT1 y Rossi. Como ustedes recordarán, según lo que les dijo David el día viernes, estos dos fallos, eh, los dos primeros, después vamos a abordar a T2 y Orellano, son muy importantes en la materia del derecho colectivo de trabajo y más importante aún, no solamente en la materia, son muy importantes en lo que es a nivel jurisprudencial de esto, porque se va a empezar a poder apreciar cómo la ley de asociaciones sindicales limita a lo que son los derechos, facultades y obligaciones de estas asociaciones y cómo, en miras a lo que son los convenios de la OIT que tienen raigambre constitucional conforme a nuestro artículo 75, inciso 22, por los pactos que rectifica, y más adelante, adentrándonos en Orellano con relación al derecho de huelga y en miras también de cuestiones que son de raigambre constitucional, como puede ser nuestro artículo 14 bis al momento en que menciona la palabra gremio, es que nosotros podríamos entender que eh, nuestra jurisprudencia lo que estuvo, entre comillas, buscando fue no limitar, sino en principio ampliar el marco de, de movimiento en el cual se pueden mover las asociaciones sindicales y podríamos decir que en algunos casos lo que se ha buscado lograr es em, superar algunas barreras, ¿no? Como les mencionó David, por ejemplo, en el fallo ATE, es uno de los fallos más importantes que tenemos en esta materia, eh, y es tan importante porque en el o sea, en la parte en la que resuelve la Corte, cuando establece que conforme al convenio 87 se rechaza toda intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio de los derechos de libertad sindical y de la propia legislación nacional que menoscabe a estos derechos. Esto lo está dando en relación a la ley de asociaciones sindicales que establecía que para poder convocar a elecciones para obtener un delegado gremial se necesitaba ser digamos, la asociación más representativa, digamos, no un sindicato simplemente inscripto, sino el que tenga la personería gremial. Y esto es una discusión que vamos a tener que lamentablemente ver en todos los fallos, porque la cuestión de la personería o no personería es en donde entra el gran conflicto. Si hace falta estar simplemente inscripto para poder obtener un derecho A. Por ejemplo, en este caso ATE, si hace falta estar simplemente inscripto para poder obtener el derecho a poder convocar y obtener un delegado gremial. Em, por eso se los remarco y se los resalto para que lo tengan en cuenta. Eh, Ya sin más preámbulo, me voy a adentrar yo en los fallos que me tocan dar a mí, que son AT2 y Orellano. En el fallo AT2, también la Asociación de Trabajadores del Estado va a tener importancia en este caso, porque va a ser quien representaba en sentido sindical a una persona que trabajaba para la Municipalidad de Salta. El señor Alberto Molina, que trabajaba en la Municipalidad de Salta, asistido por ATE, él estaba afiliado a este sindicato, eh, invoca una acción en contra de un decreto que es el 5 del 2003, esbozando de que en principio esto iba en detrimento de su salario porque este decreto lo que hacía era, en principio, sacar una parte del salario en miras de una situación de emergencia que se estaba suscitando en la Municipalidad de Salta. La cuestión es que este caso llega a la Corte y digamos, se van a como justaponer dos cuestiones aquí. ATE, quien representaba a esta persona, va a tener un conflicto con otra asociación sindical que era la Asociación Sindical de Empleados Municipales de Municipalidad, la Asociación Sindical de Empleados Municipales de Salta, quien era el sindicato que en ese lugar tenía la inscripción y la personería gremial, ambas cosas. En el caso de ATE solamente tenía la mera inscripción. Entonces, aquí el conflicto se suscita en que quién era el que estaba legitimado para poder entablar la acción legal, ¿no? Em, es importante resaltar esto porque la personería gremial
siempre termina siendo un factor muy preponderante al momento de tener un conflicto colectivo. Digamos, si una asociación simplemente inscripta en principio no pudiera tener marco de movimiento, simplemente serían un conjunto de personas, no, no podrían tener derechos. Esto después igual me gustaría retomarlo en Orellano, que ahí lo vamos a poder ver más claramente, pero me parece importante destacar este, este punto. La Corte, al momento digamos, de analizar las cuestiones, da a entender que la decisión que se toma es que ATE carecía de legitimación para poder representar los intereses colectivos, ya que era simplemente inscripto, de los trabajadores del municipio salteño, por cuanto para la fecha en que promovió la demanda, solo actuaba en el ámbito de lo indicado como entidad sindical simplemente inscripta, dado que otro sindicato, la Unión de Trabajadores Municipal de la Municipalidad de Salta, gozaba de personería gremial. Esto yo se los hago un resalto, que es esto está conforme al artículo 28, cuarto párrafo de la Ley de Asociaciones Sindicales. Entonces, según esto, lo que se va a disponer es que por el artículo 31 de la misma ley, de la Ley de Asociaciones Sindicales, el que tenía el derecho exclusivo para representar los intereses de los trabajadores era el sindicato con personería gremial, no el simplemente inscripto. La cuestión es que la Corte va a hacer el análisis nuevamente de los fallos Ate y Rossi, porque va a recordar en su considerando 3 ambos fallos para establecer que las libertades sindicales son un principio arquitectónico que sostienen e impone la Constitución Nacional en su artículo 14 bis y el artículo 75, inciso 22. Entonces, hablando del fallo AT1, en el fallo AT2 dice que se consagran las libertades para todos los sindicatos con el propósito de que no puedan realizar sus actividades de que puedan realizar sus actividades sin obstáculos o limitaciones del Estado que reduzcan las funciones que les son propias. Entonces, aquí, como les mencioné al principio de la clase, otra vez está buscando el ampliar el marco, no circunscribirlo a si son simplemente inscriptos y decir, no, bueno, vos solamente tenés la inscripción, no puedes hacer nada. Aquí nuevamente se buscó ampliar el ámbito de, mm, de ejercicio de esta asociación y la Corte va a resaltar el convenio 87 de la OIT otra vez. Dice que en este cuerpo legal es excluyente en cuanto obliga al Estado a abstenerse de toda intervención que tienda a limitar o entorpecer el ejercicio legal de las asociaciones. Entonces, si tenemos en cuenta estas dos cosas, la Corte está resaltando el hecho de que en raigambre constitucional están los convenios de la OIT, a raíz de la ratificación de los pactos en el artículo 75, inciso 22, más precisamente del PIDEX, eh, y va a declarar la inconstitucionalidad del artículo 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales en cuanto impidió a ATE la que representara los intereses colectivos invocados por considerarlo un derecho exclusivo de las asociaciones sindicales con personería gremial. Y por otro grado, va a también declarar la inconstitucionalidad de lo que es el decreto 5 del 2003 para la quita de salarios. Entonces, ¿por qué es tan importante que volvamos a retomar los fallos y que volvamos a retomar la cuestión de en qué momento es atinente ser simplemente inscripto y en qué momento me va a favorecer tener la personería gremial? En el caso de tener la personería gremial, como ustedes se estarán dando cuenta, la ley de asociaciones sindicales les da, le da al sindicato más representativo muchas facultades, que pareciera que al sindicato que tiene la simple inscripción no. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista, eh, digamos, de cuál es el motivo de esto, pareciera ser de que quisiera, entre comillas, que los trabajadores se afilien siempre al más representativo. Ahora bien, esto no pasa en la práctica. En la práctica hay asociaciones que tienen eh, su sindicato con personería gremial y hay otros que no tienen la personería porque no llegan a ser los más representativos, ni siquiera llegan a discutírsela, ¿se entiende? Pero son asociaciones y los trabajadores se encuentran representados. Y como lo venimos viendo ya en 3 fallos, la Corte amplió el límite
digamos, dice, está bien, estos son derechos de las asociaciones gremiales que en principio tienen la personería gremial, pero ustedes simplemente inscriptos, acorde al artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, en el momento en que nombra la palabra gremios, que pone en manos de los gremios, la Corte trata de, digamos, hacer una especie de construcción para poder lograr de esta manera ampliar el marco protectorio. Ahora bien, esto que les mencioné en el último de los gremios, me interesaría resaltarlo más en Orellano, que es un fallo más contemporáneo, es del 2016, y efectivamente la Corte ahí va a hacer una mención más específica sobre este tema. El fallo Orellano es un fallo que es contra el correo oficial de la República Argentina. La cuestión es que la empresa postal demandada había despedido al actor, impidiéndole, digamos, lo que le va a imputar es que esta persona había participado en una convocatoria que se había realizado, habían realizado medidas de fuerza, digamos, en principio el derecho colectivo del trabajo tiene distintas medidas. Las medidas de acción directa o medidas de fuerza, como por ejemplo pueden ser por excelencia la huelga, hay distintos tipos de huelga, pero no me voy a meter en eso. Lo que dice en este caso es que la empresa de correos, que este Orellano había participado en esas medidas, ¿sí? Y que decía que esas medidas debían considerarse que son ilegítimas porque para poder convocar a tomar este tipo de medidas, tendría que ser el sindicato con mayor representación. Otra vez volvemos al tema de la personería gremial, si es el más representativo o no. Esta persona, Orellano, había participado de lo que son unas medidas de fuerza para poder lograr algún beneficio, en este caso es una cuestión salarial, y lo que había obtenido por resultado es que como no estaba afiliado a la asociación con mayor representatividad, o sea, no la mayor representativa, sino a la que no tenía la personería gremial, a que procedieran al despido, ya que decían de que solamente el sindicato con personería gremial era el que estaba legitimado para poder tomar una medida de acción directa. ¿Con esto qué quiero decir? Que lo están despidiendo sin causa, atento a una cuestión de registración del sindicato. Entonces, sigue la Corte. El actor, Orellano, va a pedir la nulidad de la medida de su despido en el marco de la 23.592, que es una ley que lo que va a buscar es la nulidad de los actos discriminatorios, se dice ley antidiscriminación. Nuestra sala 1 de la Cámara Laboral eh, va a confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia que admite el reclamo de invalidación del despido y condena la reinstalación de Orellano y también que se le paguen los salarios caídos. Se va a puntualizar en el fallo de nuestra sala que la titularidad del derecho de huelga es reconocida en el artículo 14 bis eh, como concerniente a la palabra gremio, entendiendo como grupo de trabajadores de una misma actividad u oficio unidos por una causa única. Entonces, sigue la teoría del órgano, entre comillas, porque acá lo que va a estar diciendo es que es erróneo determinar o limitar el ejercicio del derecho de huelga a la decisión de un sindicato orgánico. ¿Orgánico en qué sentido? Que esté dividido por órganos, porque para que el sindicato obtenga digamos, no solo la registración, sino la personería gremial, el sindicato en principio tiene que estar compuesto por órganos, como por ejemplo la asamblea. No me adentro en cuestiones técnicas de eso, lo van a ver en otro momento, pero sí quiero que sepan que lo que importa acá es que se está teniendo en cuenta que las medidas de acción directa, las medidas de fuerza que tienen estos sindicatos para poder defender sus derechos, no correrían para los que son simplemente inscriptos, sino solamente para los que en principio tienen la personería gremial. La cuestión, en el considerando 7, que es lo más importante aquí de este fallo para mí, eh, va a ser una pequeña definición de lo que es el término huelga, y dice que implica la abstención eh, o el retraso de la prestación laboral por parte de los trabajadores como medio de persecución para lograr eh, reclamaciones o mejorías, al obstaculizar el normal desenvolvimiento eh, de las actividades de producción de los bienes o de las prestaciones de servicios en las que los trabajadores se desempeñen. Entonces, acá dando la primera definición de huelga, que no es primogeria, no es la primera, pero es la primera que tenemos en, en nuestra
en nuestra jurisprudencia. Lamento que estoy yendo un poco rápido y no les leo el considerando entero, pero eh, tengo que dar la clase en muy poco tiempo y necesitaría que después ustedes vayan al considerando 7 de Orellano para que vean la definición de huelga y vean por qué motivos que la Corte lo hizo más abarcativo. La Corte lo hizo más abarcativo porque entendió el término gremio y no lo circunscribió a, a solamente los sindicatos con personería gremial. Ahora bien, la Corte para lograr este concepto trata de ir a los antecedentes parlamentarios del 57, antes de que se rectifique la reforma en el 94. Como ustedes sabrán de la reforma constitucional que no se llevó a cabo, solamente, o mejor dicho, una de las pocas cosas que quedaron vigentes es el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Entonces la Corte lo que trató de analizar es, dentro de los antecedentes parlamentarios, ¿qué es lo que se quiso decir con la palabra gremio? ¿Podemos hacerlo más abarcativo o no? ¿Qué es lo que es el gremio? Entonces, se da cuenta que atento a los análisis que ellos hacen, esto está todo en el fallo igual, analizan distintos constituyentes y se dan cuenta de que ninguno le daba respuesta al interrogante. Van al artículo 80, al convenio 87 de la OIT y se dan cuenta que en principio tampoco pueden deliberar de manera cierta a qué se está queriendo dar a entender con la palabra gremio. Entonces ya tienen dos cosas medias, tienen dos cuestiones bastante interesantes. Tienen la palabra gremio en nuestro 14 bis, en mano de los gremios. La Corte analizando el término gremio, buscando la lógica en lo que fue la Convención Constituyente y viendo a ver si podían entender qué es lo que se quiso decir ahí y tratando de analizar el derecho internacional para ver si también le encuentran algún tipo de arista o algo que no pudieron ver al momento de poder clarificar el concepto de gremio. La cuestión es que, como les mencionó David, la OIT tiene órganos. Entonces, el Comité de Libertad Sindical, en su segunda reunión, destacó enfáticamente que el derecho de huelga es uno de los elementos esenciales del derecho sindical. Y esto es algo que la Corte resalta. También se precisó que la restricción a este derecho constituye un detrimento de las oportunidades que se ofrecen a los sindicatos para poder fomentar y defender los intereses de sus miembros. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque los están limitando en sus derechos. Le están diciendo si en principio la restricción al derecho de huelga limita los derechos sindicales y la defensa a los que en principio tendrían que representar, habría que, en principio, podría entenderse que podría ser más abarcativo el concepto gremio que el concepto de una asociación sindical no solamente con personería gremial, ¿no? O sea, en sentido de que podría llegar a darse a entender que es más amplio que solamente los que tienen, perdón, la personería gremial. En el considerando 14, nuevamente vuelvo a mencionar el fallo Ate y Rossi, con lo que yo les mencionaba de, del- de los considerandos. Se los voy a volver a leer para que ustedes lo puedan apreciar otra vez, en el cual destaca otra vez que el convenio 87 rechaza toda intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezca el ejercicio de los derechos de la libertad sindical y de la propia legislación nacional que menoscaben a estos derechos. Entonces, vuelve de nuevo sobre los fallos Ate y Rossi a los efectos de poder dar a entender que lo que se busca no es la limitación de los derechos sindicales. Y en el considerando 15, en el segundo párrafo del considerando 15, em, establece que, por lo tanto, cabe concluir que el sujeto que dispone que haya cumplido con tal inscripción hace a que puedan valerse de lo que es el derecho de huelga. Entonces, ¿por qué les menciono esto de esta manera? Porque este párrafo 15, en el segundo párrafo del párrafo 15, em, lo que hace a entender es que queda zanjado la discusión de si simplemente inscripto o no a los efectos de poderse valer de la medida de acción directa, como por ejemplo para poder proceder a hacer una huelga. Eh, ya que lo que termina concluyendo es que
El requisito es que se haya cumplido por lo menos con el recaudo de la inscripción. Y no está hablando de una cuestión de si es quien tiene la personería gremial o no. Está hablando de inscripción. Entonces, aquí claramente se puede apreciar cómo eh, hay un ámbito que se amplió en sentido de que las asociaciones simplemente inscriptas también pueden tomar medidas de acción directa y no son pasibles de, por ejemplo, que sean tachadas de ilegítimas. Bueno, sin, eh, eso es todo lo que tiene en relación a los fallos Ateos y Orellano. Les destaco nuevamente que lo importante es la preponderancia a la no limitación de los derechos sindicales y a buscar que se amplíen. Hay muchas personas que critican el fallo Orellano, excepto en las cuestiones que terminan ampliando los derechos sindicales. Como por ejemplo el doctor Muñolo lo comenta, critica en alguna parte y hace la salvedad de que, bueno, justamente en este caso se da la definición de gremio y se amplía a los sindicatos que solamente están inscriptos, como también a los que tienen la personería gremial, a los efectos de que no puedan ser tachadas, por ejemplo, las medidas de acción directa como ilegítimas y así que no sean pasibles las personas que tomen esas medidas de, por ejemplo, ser despedidos. Espero que más o menos sea claro. Yo les dejo mi mail por cualquier consulta o pregunta. La verdad que no son fallos tan sencillos de explicar en poco tiempo. Mi mail es ivanlupinachi@gmail.com. Se escribe Iván Lupinachi, N-A-C y latina, gmail.com. Y nada, estoy a su disposición para lo que necesiten. Les mando un saludo muy grande, espero que estén muy bien.